policía. Ahora, Janina, uno se empieza a preguntar, ¿no? Realmente, digo, ¿quién va a investigar? Porque esto me hace recordar mucha cantidad de casos que ocurrieron en el país, donde tuvieron que ir a buscar jueces de otro lugar. En el caso de María Soledad Morales fue un juez de Catamarca, de Mar del Plata. Entonces yo digo, ¿realmente está tan sospechada, Janina, la justicia ahí en Bahía Blanca? Porque lo que uno escucha es tremendo. Janina, ¿me escuchás? Podemos volver años, décadas atrás de la violencia institucional por parte de la fuerza bonaerense en esta zona. Si quieren, y en un ratito, podemos buscar el corte tanto de la mamá de Facundo como del doctor Aparicio ayer cuando salían del Cangrejal, donde decían esto, donde denunciaban este asado. Lo dijo ayer en C5N, Cristina, y también lo dijo el doctor Aparicio. Dice, a mi hijo lo desaparecieron por violar la cuarentena. Que ese es otro dato, Antonio, Daniela, porque ustedes saben que cuando se hace un acta de infracción, y lo hemos visto en varios casos y que tuvieron repercusión mediática durante la cuarentena, el control más estricto cuando estábamos en fase 1, que los propios patrulleros, por ejemplo, de la prefectura acompañaron a un surfista hasta su casa en Flores o en Caballito, no recuerdo ahora la zona. Sí, Flores. Porque Que estaba después se violando la escapó hasta la cuarentena. costa. Y a Facundo lo llevan. Sí. O sea, a Facundo le hacen la infracción y después una mujer policía en su auto particular lo lleva 30 kilómetros porque él quería llegar a Bahía Blanca. Bueno, es que ya ni acá el accionar al menos policial irregular. sin dudas ha sido irregular. Lo que pasa es que lo que se trata de determinar es cuál fue la gravedad, Claro, ¿no?, de ese accionar irregular. Porque obviamente, y sí, en este recorrido desde el principio hubo cuestiones que... a ver, no se daban como corresponde. De todos modos, si digo esto, a nivel nacional, en algunos casos nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con una persona a la que le sacan el vehículo y queda en un control ahí varada, ¿no? ¿Y hacia dónde tiene que seguir después? ¿O en qué? ¿En un transporte público? Bueno, era una situación que se daba y de manera compleja en el inicio de esta cuarentena. Ya sabemos que después la realidad fue diferente. ¿Vos tenés datos de la autopsia, Yani? Y ahí volvemos con Adriana. ¿Los resultados de autopsia cuándo es que los vamos a tener? Mira, en principio los resultados preliminares podrían estar entre martes por la tarde y miércoles, pero muy superficiales. Ya varios Va a ser días, una sí. autopsia muy especial, una autopsia con los peritos de parte que puede llevar días y hasta semanas, porque hay mucho para determinar en ese cuerpo que sin ninguna duda va a hablar en la autopsia. Saber por qué no están los dos brazos del cuerpo que encontraron, por qué falta la dentadura, cuál fue el motivo que llevó a ese faltante. ¿El cuerpo fue arrojado en ese lugar o quedó en estado esquelético como consecuencia de condiciones climáticas, geográficas? ¿Cuáles? O sea, son muchos y del puntos, Cangrejal, por eso que es Janina. muy importante la extracción, exacto, que se va a ir a hacer de cada hueso, esa es la realidad. Claro, el Es un Cangrejal, esqueleto ten en lo cuenta se que ahí tenés encontró. cantidad de limañas, ratas, de todo, comadrejas, de todo un poco ahí. Realmente fue, si el cuerpo fue plantado, estuvo bien plantado. Ahí sabía y conocía el lugar y sabía las consecuencias de lo que iban a encontrar, pensando que quizá no lo encontraran nunca más porque es un lugar muy alejado. Que esto es propio de lo que ocurrió en la zona de Bahía Blanca durante la dictadura militar. Hay que recordar que fue uno de los lugares más emblemáticos de represión, con un diario cómplice de lo peor de la represión, donde la Marina actuó de una manera temible en Bahía Blanca y donde han quedado estructuras, ya deben ser muy perimidas, de una violencia enorme. Lo que llama poderosamente la atención es que todavía sigan estas complicidades entre jueces, fiscales, policías, sobre todo cuando hablamos de desaparición forzada de personas en el siglo XXI, ¿no? Antonio, Realmente, te doy un sí, dato que abona exactamente lo que estás diciendo y que tiene que ver con el fiscal de esta causa de Facundo, Santiago Ulpiano Martínez. Santiago Ulpiano Martínez fue juez de varios casos y fue quien hizo toda la maniobra para evitar que se lo indagara a Vicente Mazot, nada menos que el ni más ni ex menos. dueño de la nueva provincia. Bueno, ¿sabés qué es lo que hizo además de evitar esa indagatoria cuando era juez Ulpiano Martínez? Tenía en sus manos
un disco duro con todo el material de la AAA, del juicio por las violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad de la AAA. Bueno, cuando lo fueron a relevar, porque él era subrogante y fue destituido, cuando quedó a la luz toda esta maniobra, no había respaldo de esos documentos, los tenía guardados y los puso en riesgo prueba. En ese allanamiento Ramos Padilla cuenta que encontraron en el despacho todo tipo de estupefacientes, armas, presos que no se había ocupado de liberarlos. Ese señor fue premiado durante el macrismo y resultó ser fiscal, volvió a Bahía Blanca como fiscal y tiene este tipo de causas. Y te agrego esto, recuerdo las palabras de los abogados de Cristina cuando están hablando del rol de este nuevo conglomerado de medios, porque la nueva provincia se convirtió en La Nueva, La Brújula y otros medios. Bueno, según dijo el abogado, La Brújula está haciendo en democracia lo que hizo la nueva provincia en dictadura. Adriana, es muy grave todo lo que contás, ¿no? El contexto, uno se pregunta cómo en este contexto se puede llegar a obtener justicia. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por tu valioso aporte, y gracias, Yeyani, también. Seguramente retomamos el contacto. Gracias a ambas.